Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Me alegro mucho de que estén acá. Me alegro mucho también de que podamos encontrarnos para hablar sobre Borges. Para hablar sobre Borges en la televisión pública, como se dice. Donde lo lógico sería hablar de Jauretche, en principio, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar de Borges. En realidad vamos a partir de plantear... hoy vamos a plantear dos cuestiones, digamos, ¿no es cierto? Una es... ¿por qué Borges es un buen escritor? ¿No? Una pregunta sobre qué quiere decir un buen escritor. En general lo que circula son los estereotipos, ¿no? Las versiones rápidas de, bueno, tal es un buen escritor, tal no es un buen escritor. Y me parece que ya no nos detenemos a decir por qué nos parece que un escritor es un buen escritor. Y habitualmente hablamos de cuestiones que son interesantes, importantes, pero nos hemos olvidado de esa pregunta, que es una pregunta personal, por un lado, y al mismo tiempo una pregunta que está en el centro de cualquier cosa que nos guste hacer, ¿no? Quiero decir, siempre estamos preguntando en el campo en el que estemos incluidos, siempre estamos valorando a los que hacen bien algo, ¿no? Y en ese sentido, la literatura sería otro de los lugares donde estamos atentos a ver a aquellos que hacen bien eso que quieren hacer. Los escritores lo único que sabemos es lo que no queremos hacer. Lo que podemos hacer es decir qué no queremos hacer. Pero no podemos hacer lo que queremos hacer, porque si no, todos escribiríamos la Divina Comedia o el Martín Fierro. Sería facilísimo, ¿no? Lo que sí podemos hacer es decir, eso no me gusta, no lo quiero hacer, no me interesa, no voy por ahí. Lo otro es tentativo, digamos. Yo tengo la sensación que Borges estuvo más cerca que nadie de llegar a hacer eso que le parecía que quería hacer, ¿no? Y en ese sentido, eso podría ser una primera indicación de lo que sería un buen escritor. No porque la intención valga, sino porque la perfección es tal que uno tiene que pensar que fue descartando tal cantidad de cosas que no le gustaban, que lo que quedó fue algo que parece un milagro por momentos, ¿no? Me refiero a los textos de los años 40, ¿no? Por otro lado, otra cosa que hizo Borges es inventó algo nuevo, ¿no? Inventó algo que él llamó la literatura fantástica, y en la literatura del Río de la Plata, digamos, hubo dos cosas que se inventaron de cero. Una es la gauchesca, que no había eso antes, y eso es lo mejor que se hizo en el siglo XIX. Y lo otro es lo que Borges llama la literatura fantástica, que se hizo en el siglo XX, y que eso no existía. Eso lo inventó él. No solo lo inventó él, sino que creó un procedimiento para que otros también lo hicieran, que es lo máximo a lo que puede llegar un escritor, ¿no? Es como haber inventado el soneto. El tipo que inventó el soneto es mejor que Dante, porque uno puede escribir sonetos con esa forma que este hombre descubrió. Entonces Borges encontró un procedimiento de una manera totalmente milagrosa. En el año 40 publicó Tronc var Orbis Tertius, que nunca jamás escribió nada igual, yo creo, ¿no? Ustedes tienen que imaginar lo que era en Buenos Aires que alguien comprara el Diario de la Nación y se sentara a leer ese relato en 1940. El otro día una amiga mía, una lectora, que lo ha leído muchas veces, dice, ¿vos sabés que lo leo y no lo entiendo todavía? No lo entiendo quiere decir, porque ¿qué quiere decir entender? Quiere decir tiene muchas más cosas las que no recuerda cada vez que lo vuelve a leer, ¿no? Yo a veces quisiera tener una posibilidad de ver qué le habrá parecido a la gente del Diario de la Nación cuando abrieron y se encontraron con eso, ¿no? ¿Qué es eso? Eso es lo que él llama literatura fantástica. En realidad, él, como es un hombre muy inteligente, siempre usó fórmulas. No le puso un nombre. Le puso literatura fantástica, que en realidad él no hace literatura fantástica. La literatura fantástica es la literatura de fantasmas del siglo XIX. Lo que se llama literatura fantástica en sentido clásico es lo que se hacía, digamos, entre mitades del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay una idea muy buena del crítico norteamericano Leslie Fidler, ¿no? Él dice, eso se inventa entre el fin de la religión y el comienzo del psicoanálisis. Está buenísimo, ¿no? Ese mundo de fantasmas, vampiros, toda esa cosa que empieza a aparecer ahí, él dice una cosa buenísima. Ya la gente ha dejado de creer, ¿no? Que el mundo está ordenado, que con los muertos tenemos una relación porque está el infierno y el purgatorio, ¿no? Por lo tanto, la mitología religiosa ya no sirve para explicar esas cosas, esas pulsiones que circulan. El psicoanálisis, por suerte, todavía no se había inventado.
Entonces la gente puede tranquilamente hablar de vampiros, hablar de muertos que vuelven, ver fantasmas por todos lados, cada tanto alguien le chupa la sangre a otro, inventan objetos humanoides que son totalmente sádicos y atractivos, suceden las cosas más extraordinarias, en fin. Eso es la literatura fantástica. Lo que hace Borges es otra cosa. Yo la llamaría ficción especulativa, la llamaría yo. Y si quieren, la llamaría literatura conceptual. Se parece mucho a lo que hacía Duchamp, ¿no? Es mejor que lo que hacía Duchamp, pero se parece mucho a lo que hacía Duchamp, ¿no? Lo que Valéry llamó en el Messier Test, Valéry inventó ese personaje Messier Test que a Borges le gustaba muchísimo y que es una especie de Pierre Menard, y Messier Test quería inventar la literatura no empírica. 1896, la literatura no empírica, la literatura conceptual. No hace falta que esté el texto escrito. Hay que tener la idea de cómo puede ser ese texto. Después otro lo hará. Eso es Macedonio Fernández. El Ascasubi de Borges es Macedonio Fernández. Ustedes se acuerdan lo que le dice Mitre, ¿no? Cuando Hernández le manda al Martín Fierro, Mitre le dice, Ascasubi será siempre su Homero, ¿no? Nosotros decimos Macedonio será siempre su Homero, ¿no? Porque eso lo había inventado Macedonio Fernández. ¿No es cierto? Un escritor conceptual que escribe una novela que son nada más que prólogos, una novela donde se dice cómo se pueden hacer muchas novelas, una novela donde se puede decir cómo son los lectores, una novela no empírica. Nunca publicó, no le importaba publicar, le importaba inventar esa forma que después nosotros usamos. Rayuela de Cortázar. Y bueno, es difícil escribir esa novela sin el Museo de la Novela, ¿no? Es otra novela conceptual. Entonces, eso se inventó en el Río de la Plata. Y lo inventó Borges. Macedonio estaba con él, pero lo inventó Borges, ¿no? Porque Borges hacía unos objetos microscópicos. Borges domina el arte de la microscopía, ¿no? Ponía en la pampa unas especies de objetos casi invisibles, ¿no? Que tenían una gravitación que todavía hoy estamos tratando de descifrarlos. Nunca escribió un texto que tuviera más de 10 páginas. Porque con ese estilo no se puede escribir un texto que tenga más de 10 páginas. Entonces nunca escribió un texto que tuviera más de 10 páginas, porque ya le parecía demasiado vulgar escribir un texto que tuviera más de 10 páginas. Yo a veces leo la literatura argentina y la literatura mundial, si me disculpan el eufemismo, y digo, qué buen cuento de 5 páginas harían con esto, ¿no? Hay un escritor mexicano que escribió 4 tomos sobre el nazismo, y en realidad eso es Deutsche Requiem. Ustedes leen Deutsche Requiem y después se leen esa especie de mamotreto del otro, y dice, bueno, ¿para qué este hombre escribió todo eso, no? Entonces también vamos a hacer un llamado acá a los escritores que por favor, a veces hay cuentos que duran más y son mejores de 10 páginas que novelas de 300, ¿no? Yo mismo me incluyo entre los que... Yo trato de poner muchas historias en una novela para disimular un poco ese asunto, ¿no? Pero Borges puso el estándar que había que poner. Nosotros en Buenos Aires sabíamos que estaba él en algún lugar, ¿no? Lo podíamos ir a visitar. Eso es un milagro. Es un milagro saber que él está ahí, que uno le puede ir a preguntar, ¿no? Que él sabía cómo era. ¿En qué consistía? Consistía en una cosa que podríamos reducir a una frase sencilla, digamos, que es que ya la inventó Macedonio, ¿no? El problema no es cómo está la realidad en la ficción, que es lo que en general se busca, cómo una novela representa la época. Más que tratarse de ver cómo está la realidad en la ficción, el problema es ver cómo está la ficción en la realidad. Esa es la vuelta que dio. ¿Cómo actúa la ficción en la realidad? ¿Dónde la buscamos, la ficción en la realidad? Porque, si ustedes me permiten una traducción, es lo que Gramsci llamaba hegemonía, ¿no? Lo que Valéry llama, Valéry tiene una frase lindísima, él dice, no se puede gobernar con la pura coerción, hacen falta fuerzas ficticias. Es decir, hay que crear un consenso. Por lo tanto, hay que construir utopía, ficciones, ilusiones, cuestiones. Macedonio y Borges empezaron a hacer eso, empezaron a buscar eso, empezaron a percibir cómo eso funciona.
Y Borges trabajó muy bien con lo que él llama ficción, es decir, constituyó ese espacio. Y la ficción no es ni verdadera ni falsa. No se puede verificar. No es como el periodismo, que si uno sabe la fuente, ellos no lo ponen en la fuente, pero si ellos pusieran la fuente, uno podría verificar si eso es verdad o no. La ficción no pertenece al campo de la verificación, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es ni verdadera ni falsa y trabaja con eso. Mantiene clara la distinción, no es que todo sea ficción. Mantiene clara la distinción Borges. Lo que hace ver es la vacilación, la dificultad de moverse ahí, porque nosotros en la realidad no podemos actuar así. Nosotros en la realidad tenemos que partir de lo que sabemos y decir, no, esto es la verdad, no voy a andar ahora pensando si esto... De modo, la literatura es una experiencia con esa incertidumbre que nosotros en la realidad debemos dejar de lado. Porque si no, no se podría vivir. Yo tengo que confiar en la persona que está, tengo que estar seguro de que esa persona para mí es una buena persona, no puedo estar pensando o tener alguna pequeña duda, pero no puedo moverme en la realidad con una percepción, digamos, como se suele pensar ahora en el pensamiento, en el cinismo obligatorio actual, ¿no? Que la verdad no existe, ¿no es cierto? Que en realidad no hay totalidad, ese tipo de cosas. No habrá totalidad, pero el sujeto se maneja con una totalidad, si no, ¿cómo hace? No puede ni tomar el colectivo. Si no sabe que el 60 va hasta tal lugar, si no sabe la totalidad y piensa, no, está todo fragmentado, ¿qué va a hacer? Después volverá a la casa y se mandará una teoría sobre que la realidad en verdad no... Se terminaron los grandes relatos, esa tontería, ¿no? Que entonces no hay totalidad. Como no hay totalidad, no hay sentido. Eso es lo que les gusta decir, ¿no? En cambio, Borges cree en la totalidad, ya lo vamos a ver nosotros más adelante. Está seguro de que existe el orden y existe la totalidad, si no, no escribiera lo que escribe, ¿no? No tiene nada que ver con esa tontería que llaman el posmodernismo. Él escribía estas cosas en el año 40 cuando estaban todos... Ni siquiera habían nacido los abuelos. De los tarados que ahora hablan de la posmodernidad. No, él no tiene nada que ver con la posmodernidad. Él escribe textos breves porque le gusta concentrar la prosa. Y le gusta ser preciso en lo que escribe. No es que la moda que ahora cualquiera que escribe un fragmento dice, no, porque yo soy... No quiero ni decir la palabra, ¿no? Esa cuestión de la sensación que produce la literatura cuando está bien hecha es una experiencia que nosotros siempre debemos realizar, ¿no? La literatura nos hace hacer esa experiencia más que en ningún otro lugar porque es una experiencia con el lenguaje. Pero no porque el lenguaje otra vez lo vuelta, ¿no? No el giro lingüístico, que entonces el lenguaje nunca... No es verdad eso, porque el lenguaje está conectado con cierto tipo de realidades y por lo tanto no es que cualquier cosa que digo es lo mismo. No, Borges se cuida muchísimo de eso. Entonces, construyó la ficción especulativa, construyó un modo de hacer cosas, digamos, un procedimiento que permite a otros... Yo les voy a poner dos ejemplos. Uno, un ejemplo de alguien que admiramos y queremos mucho, que es David Viñas, ¿no? Que admiramos muchísimo a David. David un día se hizo el vivo y dijo, si me apuran, voy a decir que Walsh es mejor que Borges. Está bien, se hacía como el compadrito, ¿no? Porque estaba, como él quería decir que Walsh era mejor que Borges, entonces si me apuran a mí... Entonces dijo, por ejemplo, nota al pie. Y bueno, no se puede escribir nota al pie sin tlón. En tlón está la realidad y después hay un texto escrito que incide sobre la realidad y lo transforma. Esa enciclopedia donde se cuenta la historia de ese mundo, ya vamos a volver al texto. Hay una enciclopedia que reconstruye el universo paralelo de un mundo, como si fuera la enciclopedia británica, pero sobre un mundo que no existe. Está igual que la enciclopedia británica, que describe el mundo en el que vivimos, dice Australia, tal, pero esa es una enciclopedia que describe un mundo imaginario. Uno que se llama Tlön, otro que se llama Ukbar. Por lo tanto, uno lee esa enciclopedia y sabe cómo es ese mundo, del mismo modo que si uno lee la enciclopedia británica, sabe cómo es el mundo en el que estamos moviéndonos. Tiene alguna idea, por lo menos. Hasta ahí estamos bien, es un mundo paralelo. Pero resulta que el mundo paralelo de Tlön empieza a intervenir en la realidad y lo empieza a transformar. El final del relato es extraordinario, ¿no? Dice, el mundo será Tlön. Yo estoy acá traduciendo, dice Borges, y ya me veo venir. Bueno, el relato de Walsh, que es extraordinario, es igual. Es alguien que va y cuenta la historia de cómo se suicidó una persona, y después hay una carta que va perturbando todo eso y que va invadiendo el relato en tercera persona
Walsh se cuidó, en la primera edición se ve bien eso, ya después se perdió. Walsh contaba muy bien las letras para que la carta fuera invadiendo, como en el estilo de Borges, ¿no? Fuera invadiendo la parte del relato del narrador, y eso, que era como la enciclopedia Tlön en minúsculo, terminara por ocupar la página entera. Empezaba con una línea, la nota al pie, que era la carta del suicida, después 2 líneas, después 3 líneas, después 4 líneas, y cuando llegaba arriba quedaba solamente la carta y el relato había desaparecido. El relato había pasado de 28 líneas a 27, a 26. Había hecho un trabajo borgiano, digamos, ¿no? Entonces David tiene razón que es un gran relato, pero también podría haber pensado que no tenía por qué hacerse el compadrito y decir que... Porque, ¿qué quería decir David? Me gusta más Walsh porque es de izquierda. Tiene razón. Otro ejemplo les voy a dar de una novela que yo admiro muchísimo, Philip Dick. Philip Dick, el de Blade Runner, para poner... Las películas siempre nos ayudan, ¿no? Él tiene una novela extraordinaria que se llama El hombre en el castillo. Una novela del año 61. Él había leído Tlön en una revista de ciencia ficción perdida por ahí. En El hombre en el castillo, la novela empieza, los nazis ganaron la guerra. Entonces, los nazis ganaron la guerra, Estados Unidos está ocupado por el Japón. En Europa están los nazis, en Estados Unidos están los japoneses, que imponen un tipo de vida muy particular. Por ejemplo, la gente tiene, para hacer cualquier cosa, la gente tiene que leer el I Ching. Es lindísima la novela, ¿no? Los norteamericanos están totalmente sometidos por los japoneses. El horror, ¿no? ¿Cómo sería la vida si los nazis hubieran ganado la guerra? Está todo así, y de pronto empiezan a hablar de una novela que hay, de un tipo que está en un castillo escondido, que se habla de esa novela, que parece que es una novela prohibida, que no se puede ni siquiera nombrar. ¿De qué trata esa novela? Esa novela es una novela de ciencia ficción, cuyo tema es los nazis perdieron la guerra. Entonces, la novela de ciencia ficción cuenta una historia totalmente fantástica que consiste en que resulta que los nazis perdieron la guerra, los rusos entraron primero en Berlín, Norteamérica es un país libre. Bueno, eso es Tlön. Es decir, que la realidad ficcional es la realidad, ustedes pueden sacar la conclusión que sea, ¿no? Pero es este juego entre algo escrito, una ficción, que produce un efecto en la realidad, ¿no? Eso no es que Borges lo haya inventado, nadie inventa nada, no es que Borges haya inventado todo. Borges llevó eso a la perfección. Y la perfección es Tlön. Tlön será un laberinto, pero es un laberinto urdido por hombres, un laberinto destinado a que lo descifren los hombres. El contacto y el hábito de Tlön han desintegrado este mundo.